básicos que lo van a desarrollar aún más profundidad en el próximo año cuando lleven inmunología. Que es un tema bastante interesante porque todo lo que acontece a nosotros en cuanto a patología se refiere, todo tiene que ver con algún grado de inflamación, con algún grado de fenómeno inmunológico. De hecho, todo nuestro quehacer, digamos, del día a día tiene un componente inmunológico. Es decir, incluso el cáncer tiene que ver con la inmunología. Recuerden ustedes que yo les hablaba sobre psiconeuroinmunoendocrinología, es decir, también el sistema inmune también está ligado a los fenómenos neurológicos, fenómenos endocrinológicos, fenómenos que tienen que ver con la parte psíquica, la parte psicoemocional, psicoafectiva del paciente. Entonces, en realidad, pues el sistema inmunológico también se le llama sistema de la gran defensa. Si ustedes buscan en Google, sistema de la gran defensa, van a encontrar que el sistema inmune no solamente es aquel que me defiende de las gripes. Nosotros, o sea, ustedes han oído, no, es que tome vitamina C para fortalecer el sistema inmune. Tenemos que fortalecer el sistema inmunológico, ¿no? Es que tiene bien débil el sistema inmunológico, por eso se enferma rápido, por eso que le da gripe. Se relacionamos el sistema inmunológico solo con procesos respiratorios, ¿sí o no? Siempre decimos nosotros, no, es que el sistema inmunológico, que el sistema inmune, solo lo relacionamos con síntomas respiratorios, gripes o problemas de la vía respiratoria. Y realmente nunca nadie dice, le dio cáncer porque quizás tenía malo su sistema inmunológico. Nadie dice eso, ¿verdad? Nadie lo dice. Pero tiene que ver de manera directa, no indirecta, tiene que ver con directamente mal funcionamiento del sistema inmunológico, el hecho que la persona le dé cáncer también tiene que ver con el sistema inmunológico. Entonces, si yo les digo a ustedes, les voy a preguntar a ustedes, cuando yo digo aparato respiratorio, ¿cuál es el aparato inmunológico? ¿Dónde está? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es cierto eso o es falso? ¿Falso o verdadero? ¿Es de verdad o de mentira? ¿Es ahí o no está ahí? ¿O es parte de o no es parte de? Los que están ahí en su casa, ¿qué dicen? Pues ahí los compañeros pues tenían razón, es el sistema, el inmunológico es el sistema linfático, a grosso modo, que es parte de. No quiero decir que se limita solo ahí, pero es parte fundamental, porque ahí están los ganglios linfáticos. ¿Cuál es el órgano linfoide más grande del cuerpo? El vaso. Por lo tanto, pues tanto el vaso como todos los órganos linfoides del cuerpo, incluyendo los ganglios, porque los ganglios, hay diferentes tipos de ganglios que son ganglios de mayor tamaño, que están específicamente en sitios anatómicos estratégicos, como por ejemplo las amígdalas, los adenoides que decimos, todo el círculo de Valdeyer, que tiene que ver con el drenaje linfático de la cabeza, drenaje linfático de tórax, ¿verdad? Los ganglios mediastínicos, ¿cómo que se llama? El conducto torácico, que tiene que ver con la movilización de linfa. Tenemos también los ganglios linfáticos que están en todo el cuerpo, tenemos ganglios linfáticos en la ingle, en el intestino, rodeando los intestinos, es decir, tenemos ganglios linfáticos por todos lados. Entonces, estos ganglios linfáticos son sitios de producción de células linfáticas, que, como su nombre lo dice, los linfocitos se producen ahí. Solamente que ahí hay linfocitos, como que fueran los cuarteles, ¿verdad? El cuartel donde están los soldados, ¿verdad? Pero un soldado, solo por ser soldado y porque tiene un fusil en la mano, no quiere decir que va a estar listo y preparado para todo, sino que este soldado tiene que llevar a cabo
un adiestramiento. Este soldado tiene que aprender a reconocer al enemigo para combatirlo y tener una estrategia de combate. Es ahí, en los órganos linfáticos, en donde se da la famosa sensibilización linfática o sensibilización de linfocitos, los que van a ir a pelear contra bacterias, proteínas, anticuerpos, antígenos, etc. Tenemos nódulos linfáticos, vasos linfáticos, el apéndice, que también es un órgano linfoide, el timo, el vaso, las amígdalas, las adenoides, la médula ósea, que en alguna medida se vuelve también productora, obviamente, porque ahí tenemos la línea linfoide, línea mieloide de producción, las placas de Peyer a nivel del intestino. Recuerden ustedes que son sitios histológicos ricos en células linfáticas, etcétera. Entonces, fíjense ustedes que cuando yo les insisto en que por favor se aprendan toda esa cascada de diferenciación celular a partir de una célula madre pluripotencial, pasan a células madres linfáticas, células madre especializadas, productoras de glóbulos rojos, células madre especializadas, productoras de glóbulos blancos, etcétera, y cómo va sufriendo la diferente diferenciación que nos va a permitir que, digamos, cada una de las células se desarrolle para lo que se necesita. Porque yo no voy a estar produciendo grandes cantidades de eosinófilos o grandes cantidades de neutrófilos en un momento que no los necesito. Se va a producir según será necesidad sistémica en cuanto a la producción de todos estos tipos de elementos. Y hay un cuadrito en el capítulo 34 o 35, no me acuerdo el cual, en donde se insiste en la producción de la célula y de la producción y diferenciación de células sanguíneas a partir de estímulos inflamatorios, como por ejemplo estímulos de la interleucina 1, interleucina 5, interleucina 6, que tienen que ver con procesos de inflamación aguda específicamente, y ahí entonces se producen estas líneas linfoides, estas líneas mieloides, que tienen que ver con ataque directo a ciertos elementos. Por su parte, los eosinófilos con parásitos o procesos alérgicos, los neutrófilos con procesos bacterianos, los linfocitos con procesos virales, etcétera. Los monocitos, los macrófagos tisulares y todo eso que tiene que ver también se producen según sea los fenómenos quimiotácticos producidos por factores o sustancias proinflamatorias, citoquinas, leucotrienos y las demás prostaglandinas que tienen que ver con el incremento en los fenómenos de inflamación y que son activados por el sistema de complemento. ¿Quién es el sistema? Ya lo vamos a ver más adelante. El sistema de complemento, que no es más que todos aquellos acontecimientos que tienen por objetivo desencadenar un proceso inflamatorio a partir de la unión antígeno-anticuerpo. La unión de antígeno-anticuerpo es como el switch que desencadena toda esa cascada de respuesta inflamatoria. ¿Y qué es la inflamación según la patología de Robbins? Capítulo 3 de la patología de Robbins, que lo van a ver en los primeros días cuando lleven patología. La patología de Robbins dice que la inflamación aguda es necesaria y un proceso importante para el reparo de los tejidos. O sea que no deberíamos de bloquear la inflamación, no la deberíamos de bloquear. La inflamación aguda no la deberíamos de bloquear, la deberíamos de modular, pero no bloquear. Entonces llega un paciente con un proceso agudo, llega con fiebre alta, con dolor, inflamación. Sí, le puedo dejar un medicamento antiinflamatorio porque pobrecito ve los síntomas que tiene, la fiebre, etcétera. Pero no debería dejarle nada que le corte
o que le quite la fiebre de romplón, así nomás, y ya nunca más que le dé fiebre. Es más, le estoy dando medicina y le sigue dando fiebre, porque el cuerpo necesita hacer fiebre. El cuerpo necesita la inflamación. Yo tengo un hermano, es mi tercer hermano, nos llevamos como 6 años, pero él es, como les dijera, no es exagerado. Pudiera ser exagerado, pero como les dijera, o sea, cualquier catarrito o siente mocos, se va a hacer la prueba COVID. ¿A qué se ha hecho la prueba COVID? Saber cuántas veces. Exagerado. Y a veces uno amanece mocoso en la mañana y no por eso que tiene COVID. ¿Va? Bueno, y encima de eso, él tiene un par de hijos y me dice, fíjate que aquel ya anda con mocos o aquel ya anda así. No sé si hacerle la prueba. No, hombre, no le hagas la prueba, le doy algún su catarro o gripes. Pues sí, pero fíjate que ya tiene 3 días que, pero sí que mira, que no sé, que la tos, que no sé qué, y al rato me llama, fíjate que lo llevé donde el pediatra y me dejó esto, se lo doy, dáselo, o sea, pero yo no lo hubiera llevado al pediatra, le dije, mejor me hubieras preguntado a mí, yo le hubiera dejado algún medicamento, si necesitabas medicamentos, le dije, le dijo, va. Y él me dice, pues sí, pero es que fíjate que uno se preocupa, que ve a los niños ahí con catarro, con gripe. Mira, Leo, te voy a decir algo. Al niño mío, hace poco le dio una su tos que le duró un mes, con mocos, con tos. O sea, yo no le di ningún medicamento, solamente al principio le di un jarabe para que sacara la flema. Pero de ahí no le he dado antibiótico, no le he dado nada. Pasó irritado los primeros días, pero solo le di acetaminofén creo que un día, de ahí nada, de ahí pasado con tos todo este mes, pero ahorita ya se le quitó. Ya su sistema inmunológico ya aprendió a defenderse. Por ejemplo, a mi hijo quizás exagerando, pero exageradísimo, quizás le he dado en toda su vida, ya casi va a cumplir 10 años, y en toda su vida quizás le he dado unas 3 veces antibióticos. Sí, es lo más. Yo prefiero que le dé fiebre y que le doy acetaminofén, que le dé fiebre y todo, que su cuerpo sienta que se tiene que defender y así aprende a defenderse. Creo que le dio COVID, no le hice la prueba, pero creo que le dio COVID cuando yo tuve COVID. Cuando una de las veces que yo tuve COVID, porque yo voy teniendo COVID como 3 veces. Pues resulta que aún vacunado. O sea, la primera vez no estaba vacunado yo, me dio COVID y después sí. Pero lo que les quiero contar es que no necesariamente tenemos que apagar el fuego así tan bruscamente porque el cuerpo necesita hacer un ajuste. Y no es tan sencillo estar produciendo esa cantidad de células. No es sencillo para mi cuerpo estar produciendo neutrófilos, linfocitos, estar haciendo células. No es fácil, es un gasto energético, es un gasto en recursos, es un gasto bioquímico y tiene que actuar, tiene que hacer su trabajo, pues. Pero si yo desde que comienzo con una media gripita, ya le estoy mandando un montón de medicamentos antihistamínicos, antipiréticos, antiinflamatorios, antibióticos, todos los anti que ustedes conocen. Entonces, bloqueo el sistema inmune. Entonces el sistema inmune ya no trabaja bien, o se va a confundir, bueno, ¿qué hago? Pues? ¿Qué ataco? ¿Qué es lo que no ataco? Ahí es donde vamos produciendo procesos inflamatorios que se vuelven crónicos. Entonces, ¿qué es el sistema inmune? Pues, ¿Alguien me quiere hacer como ustedes bien lo han dicho, el sistema de defensa o de la gran defensa? A un sistema inmune que es una serie de fenómenos celulares y bioquímicos en respuesta a un estímulo, que normalmente son estímulos de daño celular.
casi siempre son estímulos de daño celular porque entra una bacteria, pretende hacer un daño. Entra un virus, pretende hacer un daño. Pero también es una respuesta inmune cuando nuestro sistema se defiende ante antígenos. Por ejemplo, un antígeno puede ser el famoso rojo número, ¿qué? Rojo 40 o el amarillo número 5, que son colorantes artificiales muy potentes que hacen que nuestro sistema inmune. Por eso es que muchas personas son alérgicas a los colorantes, a las cosas muy pintadas, a las cosas muy así. Les da alergia, les da mucosidad, o los pacientes asmáticos. Los pacientes asmáticos comen colorantes y les da broncoespasmo, les da como una alergia pulmonar y les da una crisis asmática. Entonces el sistema inmune es una serie de acontecimientos en función de la modulación de los procesos de respuesta celular, digamos, ante un posible daño. Entonces, viene la contraparte, ¿va? Por ejemplo, enfermedades autoinmunes. La enfermedad autoinmune es una enfermedad en donde el mismo sistema de defensa, las mismas células que están encargadas de defendernos a nosotros, atacan nuestros propios tejidos. Hay enfermedades autoinmunes que tienen algún componente hereditario genético y hay otras que son de tipo aprendido. Y las que son, por ejemplo, autoinmunes, como por ejemplo enfermedades como la artritis reumatoidea, es una enfermedad autoinmune, llega un momento determinado que los mismos macrófagos, que los mismos elementos que nos defienden a nosotros, empiezan a atacar las células dentro de la articulación. Y se vuelve crónico, y la inflamación crónica es destructora de tejidos. La inflamación crónica es destructora de tejidos. Entonces, los mecanismos de defensa o sistema inmunológico generan mecanismos que nosotros le llamamos mecanismos innatos, que son mecanismos, o sea, cuando estoy hablando de mecanismos innatos, estoy hablando de el software que traemos. Ustedes han visto de que cuando compran un dispositivo, está nuevo, ya sea un reloj, inteligente, un teléfono, una computadora o cualquier dispositivo que venga de fábrica, o ustedes lo resetean de fábrica, por ejemplo, cuando ya enciende el software del aparato, lo primero que hace que les pide es actualización, ¿sí o no? Entonces, el mecanismo innato o la defensa innata es nuestro software inicial, el cual nosotros traemos de fábrica. ¿Y qué incluye? Primero que nada, mecanismos externos. ¿Cuáles son los mecanismos externos? Barreras físicas como la piel, barreras químicas como las secreciones, nuestras propias secreciones, como por ejemplo el ácido clorhídrico. Ustedes se comen algo que lleva bacterias, no les va a hacer daño porque las bacterias se mueren con el ácido clorhídrico. Solamente que la carga bacteriana sea tan grande que el ácido clorhídrico no lo pueda matar, o que por ejemplo el bolo alimentario pase tan rápido del estómago al intestino que no pudo sufrir, digamos, el ataque del ácido y estas bacterias sobrevivieron y pasaron al intestino delgado. Entonces estas bacterias pues van a ir a hacer la infección al intestino delgado, al intestino grueso. Pero normalmente lo que nosotros no consumimos, cargas bacterianas pequeñas que pueden ser muy sensibles al ácido clorhídrico, pues se mueren ahí en el estómago, ¿verdad? Son barreras físicas, mecanismos innatos, externos. Pero también tenemos mecanismos internos, como por ejemplo las células NK o Natural Killer, el interferón y el sistema de complemento. El interferón es un sistema de activación para el ataque de virus.
En cambio, las natural killer, que tienen que ver con el ataque directo a las células precancerígenas o las células malformadas, y el sistema de complemento, que tiene que ver directamente el ataque directo al invasor, como por ejemplo, como pueden ser los linfocitos T citotóxicos, que son los linfocitos T, que tienen que ver con el ataque directo a la célula. O sea, viene el linfocito T citotóxico y le tira un balazo llamado perforina. Y las perforinas hacen eso, perforan la membrana celular de la bacteria y la destruyen. Eso es lo que hace. Entonces tenemos mecanismos externos y mecanismos internos. Todo eso es innato. Pues ahora hay otro tipo de inmunidad llamada inmunidad adquirida, que es la que nosotros hacemos día con día y estamos constantemente actualizando nuestro software. O sea que ¿en qué etapa de la vida nosotros actualizamos el software más constantemente? Abajo de los 5 años. Abajo de los 5 años. Por eso es que cuando estamos abajo de los 5 años, a cada rato nos da fiebre, catarros, fiebre, catarro, fiebre, catarro, fiebre, catarro. Solo mocoso pasa el niño, solo con diarrea, solo gripes, etcétera, 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 etcétera. O sea, a cada rato el niño se me enferma, entre comillas. Y han visto niños que dicen, no, que este niño es sano, este niño no se enferma, es raro que se enferme. Por al rato, allá a las 500 le da una su gripita, casi nunca le da fiebre. Entonces, está bien, va a tener un sistema inmune competente, pero hay unos que tienen el sistema inmune así un poco, como les dijera, como que necesita una buena actualización del software, entonces se enferman más seguido. Cada enfermedad en los niños es como una actualización de software, en donde están aprendiendo a reaccionar frente a virus, están aprendiendo a reaccionar frente a bacterias, están teniendo como les dijera, un aprendizaje constante, y entonces el sistema inmunológico está creando anticuerpos. ¿Cuál creen ustedes que es el primer contacto nuestro ante esta realidad? ¿Y qué es el primer momento en que nosotros nos inmunizamos? En el canal del parto. En el canal del parto, no en la cesárea. Los pacientes, los niños, los bebés que nacen por cesárea, se ha demostrado científicamente que tienen mayor probabilidad de padecer problemas del sistema inmune porque no han tenido un primer contacto en la inmunización del canal del parto. Porque en el canal del parto no solamente se contaminan de bacterias del canal del parto propiamente dicho, de la vía urinaria, de la vagina de la madre, sino que también del tracto excretor del sistema digestivo, que es el colon. Entonces se llenan de bacterias del colon, se llenan de bacterias de la vía urinaria, se llenan de bacterias de la vagina. Entonces toda esa cantidad de bacterias son buenas en el momento de hacer un estímulo inmunológico en el paciente, ¿verdad? Es importante. Es como que si, como la primera dosis de bacterias. Ya después, pues la mamá le pasa toda la inmunidad también por la leche, ¿verdad? Ustedes me van a averiguar cuál es la inmunoglobulina que pasa a través de la leche materna. Ahí está. Entonces, ¿cómo que se llama? Entonces, como dice su nombre, mecanismos de inmunidad adquirida, es decir, estos pueden ser basados en el aprendizaje que realizan los linfocitos a través de una respuesta celular o a través de la formación de anticuerpos
una respuesta humoral formadora de anticuerpos por los linfocitos B. O sea que los mecanismos adquiridos o inmunidad adquirida está más que todo basada en los linfocitos B y los linfocitos T. Ahora, a grosso modo, vamos a hablar de la inmunidad adquirida, después la vamos a desglosar. La inmunidad adquirida se da después de un primer contacto. O sea, tiene que haber un primer contacto. O sea, yo no me puedo defender de la varicela si nunca me ha dado varicela. Este primer contacto pueden ser virus, bacterias, etcétera. Tarda semanas o meses en que se desarrolle esta inmunidad. Porque la inmunidad adquirida no quiere decir de que como hoy tuve contacto con la bacteria o con el virus, ya mañana soy inmune, no. Tienen que pasar varios meses, semanas, para que nuestro cuerpo sensibilice a toda una cascada de linfocitos para que sean los soldados defensores y para que ante la llegada de una nueva bacteria parecida o igual a la que ya me sensibilizó, viene esta bacteria y ya cuando vuelva a llegar, yo la voy a atacar porque ya estoy ya listo, preparado, ya reconocí al enemigo, entonces esos soldaditos ya van a estar listos, preparados y ya saben a quién atacar el sistema de defensa, ya saben a quién atacar. En cambio, la inmunidad innata, estoy hablando así a grosso modo ahorita ya vamos a comenzar a describir cada una de ellas, pero sí a grosso modo, la inmunidad innata tiene mucho que ver con el fenómeno de la fagocitosis. Ya que la fagocitosis tiene que ver con, en una primera instancia, el yo poderme deshacer de bacterias a través de que me las como, pues que fenómeno de deglución y de fagocitosis, fagocitar o comer, digamos, la bacteria, como pueden ser los monocitos, los macrófagos tisulares, todos ellos son los encargados de ir a fagocitar. Entonces es una primera respuesta ante la llegada de algo. Independientemente yo logré activar a los linfocitos T, independientemente yo logré formar anticuerpos con los linfocitos B, no importa, no me importa, lo que quiero es empezar a matar o a deshacerme de las bacterias. Viene el proceso de la fagocitosis como una primera instancia. Luego vienen las secreciones ácidas y enzimas digestivas que por alguna razón, ya les mencionaba yo, entran al cuerpo y de alguna medida pues eso nos ayuda. También, si ustedes pueden observar, nosotros manejamos en la piel, manejamos un pH y manejamos digamos, una barrera estrictamente física para la defensa de bacterias. No puede entrar bacterias por nuestra piel, por muchas razones. Si ustedes se pegan, pasan la lengua en su brazo, pasan la bacteria, aparte que la van a sentir sudor, ¿verdad? El salado, el sodio de su sudor, ahí va a estar. Ese pH y esa densidad osmolar, esos elementos que se encuentran sobre la piel, ya representan una barrera porque hay algunas bacterias que no soportan esa densidad, que no soportan ese pH. Entonces, ya no digamos la queratina y los otros elementos que están en la epidermis que no permiten la entrada tan sencillo pues de cualquier bacteria. Hablábamos de la piel, también la sangre, por ejemplo en la sangre existen en las células sanguíneas elementos como las lisocimas, que son también, digamos, elementos que sirven para ir a desactivar o a romper la membrana de las bacterias. Polipéptidos básicos, o sea que son, en vez de ser ácidos, son básicos. Y como son básicos, pueden dañar, entonces se ocupan también como elementos de ataque. Sistema del complemento, que no es más que el inicio a partir de la unión de antígeno-anticuerpo
y las células natural killer, que también está muy relacionado con la respuesta ante los cánceres, está muy relacionado el cáncer con la natural killer. Digamos de que si una persona tiene déficit de natural killer, tiene más probabilidad de padecer de algún tipo de tumor o cáncer. Hay tratamientos, yo pongo en la clínica unos tratamientos para cáncer que aumentan las natural killer. Puede buscar usted en internet un tratamiento que se llama tratamiento briomixol. El brio va con Y, mixol va con I latina. Primero Y y por último I latina. Si usted pone tratamiento briomixol, es un tratamiento con medicamento biológico, homeopático, natural, que aumenta el sistema inmune a tal razón, a tal grado que aumentan las células natural killer. Está demostrado científicamente y las células natural killer aumentan y eso ayuda, colabora a la destrucción de las células cancerígenas y las células precancerígenas. Bueno, ahora, si lo mismo hemos comido, yo no sé por qué te hizo daño. ¿Cómo va a creer que no vas a ver? Son bacterias nuevas y su sistema inmunológico se está preparando. Que venga más seguido a El Salvador, le digo que aprendí a comer hasta panes chucos de los del centro del Parque Libertad. No, o sea, una vez yo tenía días ya, pero años de no comer. Hay dos formas de inmunidad adquirida. Una es la inmunidad llamada inmunidad pasiva y otra inmunidad activa. La inmunidad pasiva, digo, la inmunidad activa es la que normalmente tenemos. La inmunidad activa es que cuando me llega, a mí me da la varicela, activamente formo anticuerpos, porque mi sistema se encarga de formarlos. Eso es activo. Otra forma de inmunidad activa es a través de la vacunación, porque yo le meto o inoculo un fragmento del virus o bacteria y yo estimulo a mi sistema para que mi sistema forme anticuerpos contra eso. Las vacunas son ejemplos de inmunidad activa, pero hay muy pocos ejemplos de inmunidad pasiva. Por ejemplo, inmunidad pasiva es cuando yo terapéuticamente yo le pongo a mi paciente anticuerpos que no lo formó él, sino que se formaron afuera y que yo se los inyecto para que el cuerpo se defienda. Por ejemplo, cuando a mí me pica una serpiente, yo no voy a esperar, o sea, yo no me voy a esperar voy a esperar una semana. Ahorita no me pongan nada. Voy a esperar unas semanas a que mi cuerpo reaccione contra el veneno de esta serpiente. Tal vez no me he petateado para esa fecha. Yo voy a esperar unas 3 semanas, 6 semanas a ver que mi cuerpo produzca anticuerpos. Ya lo velaron como 3 veces. No, la cosa es que, ¿qué es lo que hacen cuando son así muy venenosas y que hay que ponerle un suero? Se llama suero antiofídico, los ofidios o los suero antiofídico. Es un suero que lleva anticuerpos y que se le mete al paciente endovenoso para poder reaccionar frente a este antígeno que es el veneno. No voy a esperar que el cuerpo forme anticuerpos. Yo le meto los anticuerpos endovenosos para que de un solo o sea, para que ataque el veneno ¿me entiendes? ¿Verdad? Lo mismo pasa con la rabia, que no permite o sea, si alguien es mordido por un perro rabioso o un murciélago o una ardilla o alguien que tenga rabia, inmediatamente se da la mordedura del animal contaminado con rabia. Antes de que se desarrolle la enfermedad, hay que poner las vacunas y con la probabilidad de que se puede morir, pero no por las vacunas, sino que porque si ese virus de la rabia llega al sistema nervioso,
Ahí nomás quedó el paciente. Sí, ya, sí, no pasa nada. Ya hay cierta. Sí, pero digamos, no tenía el virus de la, o sea, solamente tenía la inmunización el perro, pero él no tenía activo el virus de la rabia, o sea, él no estaba rabioso agudamente enfermo, sino que estaba bajo el efecto de la vacuna antirrábica y formando anticuerpos, pero no es que tuviera rabia como fase aguda de la enfermedad desarrollada en el animal. Hay animales que sí cargan la enfermedad desarrollada, pero eso casi no se mira porque ahora hay mucha campaña de vacunación. Hoy más que nunca, como miran a sus hijos, como miran a los perrijos, miran a los chuchos como hijos, o sea, sí son parte de la familia, pero no, o sea, no, o sea, pues el chucho sigue siendo animalito y hay que respetarle sus animaladas, pero hasta allí, pues, pero yo ya. Es cierto, los niños que crecen con perros también desarrollan un mejor sistema inmune, es cierto, ¿verdad? Pero de eso, a que el perro le lama hasta las amígdalas, ahí decían, ¿no? Pues, o sea, pues, hay límite, pero esos son bonitos, pues, pero entonces siguen siendo animalitos, pues. Chucho, voy a por ella, o sea, sí se les puede, no se ofenden ellos. Al contrario, sienten que son importantes. En verdad, que hay que darles cariño, es cierto, son parte de la naturaleza, pues. Pero tampoco son hijos de uno, porque no tienen la sangre de uno, es mentira. ¿Cómo le voy a decir? Este es mi hijo. También la comida, los colorantes artificiales, ciertas proteínas, ciertos elementos, ciertos condicionantes que vienen ahí como factores protectores, digamos que la comida no se estropee, preservantes artificiales, sustancias, pueden ser sustancias que estimulen al sistema. Por eso ¿qué es un antígeno? Nos preguntamos la palabra, ¿qué es un antígeno? Un antígeno es cualquier sustancia que pueda hacer reaccionar al sistema inmunológico. Entonces, un colorante puede ser un antígeno, claro que sí. Una bacteria puede ser un antígeno, claro que sí. Un virus puede ser un antígeno, claro que sí. ¿Verdad? La inmunidad adquirida tiene dos cosas bien interesantes. Uno es que forma anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Los anticuerpos son 5, ya los vamos a mencionar, o también llamadas inmunoglobulinas. Hay anticuerpos o inmunoglobulinas. Ya lo vamos a ver más adelante cuáles son. Los anticuerpos los forman los linfocitos B, no los T, los B. Y luego ven ustedes que la inmunidad adquirida casi siempre es por los linfocitos B, los linfocitos T y los linfocitos B. Entonces, ahora, hablando de los linfocitos T, son los famosos linfocitos activados. Los linfocitos T son linfocitos que se activan. Los linfocitos T son como soldados que no saben a quién van a atacar, si no es a través de presentadores de antígenos. Hay 3 presentadores de antígenos. Uno son los linfocitos B, los macrófagos y las células dendríticas. Estas 3 células son células presentadoras de antígenos. Repito, macrófagos, linfocitos B y células dendríticas. ¿Dónde están las células dendríticas? ¿Se recuerdan ustedes que las células dendríticas también son parte de la matriz extracelular? Están en todas partes. Y en la matriz extracelular, ¿dónde está la matriz extracelular? En todos lados. Entonces, las células dendríticas son células ¿qué son las células presentadoras de antígenos? Células presentadoras de antígeno es que cuando por el intestino entra un colorante
entra una bacteria, entra un virus, entra cualquier elemento, vienen estos células presentadoras de antígenos, por ejemplo, un macrófago, por ejemplo, agarra este antígeno, le pone unas esposas, la presa, y se lo lleva, lo echa al pica, y se lo lleva hasta el ganglio linfático más cercano, o sea, a la comisaría, o sea, a la PNC. Entonces, ahí está una serie está el linfocito, el mero linfocito, el mero de ahí del ganglio linfático, y le pregunta, oye, ¿qué me traes? Aquí te traigo esta prenda. No, mentira. Entonces le pregunta, ¿qué me traes? Entonces le dice, mira, aquí está este baboso que entró y está causando problemas, está causando inflamación por todos lados. Entonces viene el linfocito, sale el linfocito B, el mero de ahí, el linfocito B, lo escanea y empieza a formar anticuerpos. De ahí sale otro, manda más por ahí, es un linfocito T, lo escanea y este linfocito T le dice a los soldados, que también se llaman linfocito T, pero son linfocitos T vírgenes o linfocitos T, van a encontrar la palabra por ahí en su libro, naive, con V, naive, linfocitos naive o linfocitos vírgenes, son linfocitos que no saben a quién van a atacar. Pero este linfocito T les dice, va, miren, este es el enemigo. Una cuadrilla se va para allá, otra para allá, otra para allá. Se van por todo el torrente sanguíneo y unos se van a depositar a los pulmones, o sea, se van a depositar donde a las trincheras donde más llegan los enemigos. ¿Dónde llegan los enemigos? ¿Cuáles son los sistemas más expuestos al exterior? El sistema digestivo y el sistema respiratorio. Son los sistemas más expuestos al exterior. También la piel, también. Si ustedes buscan en internet MALT, así, M-A-L-T, MALT, que también se los va a mencionar su libro, MALT, en inglés significa Mucose Associated Lymphatic Tissues. Salud, no mentira. M-A-L-T, que significa mucose, la M es de mucosa, o sea, mucosa. Associated, que es associated, lymphatic tissue, o sea, tejido, ¿no? MALT, el tejido linfoide asociado a las mucosas. Todas las mucosas se llenan de todos esos soldados sensibilizados que ya saben a quién van a atacar, para que cuando vuelva a llegar esa bacteria, vuelva a llegar ese antígeno, ese colorante, reaccionen. Entonces, así es como se sensibiliza nuestro cuerpo y aprende a defenderse a partir de formación de anticuerpos y activación de linfocitos. En su libro también van a encontrar un concepto llamado clones de linfocitos activados. Y si no lo encuentran ahí, yo les puedo pasar un documento en donde pueden encontrar eso. Los clones de linfocitos son los mismos linfocitos T activados, que se activan por todos esos colorantes. No es que a mí antes no me hacía daño esto y hoy me hace daño. Antes no me hacía daño la carne de cerdo y hoy me hace daño. Antes yo comía de esto, que llevaba este chile que tanto me gusta, rojo, sangre, ese chile que le ponen a las minutas, ese rojo intenso, en las minutas de limón, ese chile así. Entonces, ese rojo que le ponen a la trompechucho y todos esos químicos que lleva ese chile que se llama trompechucho y otros chiles que llevan esos químicos intensos con un montón de hidrogeniones para que vayan a hacer como una daga ahí al paladar, por eso que son intensos y siente que se asfixia porque hay chiles que siente que no puede alcanzar respiración, ¿sí o no? Nunca se han enchilado así. Y usted se enchila y usted siente, o sea, no siente lo rico del chile picoso, sino que usted siente que se le cierra la garganta del chile tan picoso. ¿Nunca le ha pasado eso?
Inmunidad humoral por linfocitos B, formador de anticuerpos, e inmunidad celular por linfocitos T activados o clones de linfocitos, formación de clones de linfocitos o linfocitos T activados. Pero ya les dije más así como que era cuento, pero ya les dije cómo es que se activan los linfocitos. Ahí lo van a, cuando ustedes lo vean en su libro, no lo van a encontrar como cuento, lo van a encontrar así como que más crudo, más árido, pero es la misma idea. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí. Acuérdense que nos quedamos en esta diapositiva.